Hola, este video es para hablar sobre Juana, la mal llamada loca. En este video vamos a evitar llamarla de esa forma. Más adelante les voy a explicar cuál es mi teoría sobre su condición mental. Y con todo el respeto que merece, llamémosla Juana de Castilla. Porque no solo fue reina de Castilla, sino que fue también reina de Aragón y, como veremos después, reina de Nápoles, de Sicilia y de varios reinos más que incluían además el nuevo imperio que se estaba forjando en ultramar. Bueno, pues Juana, que vivió una vida larguísima, muy larga para cualquier época, vivió 75 años, es el puente que une la Edad Media con el Renacimiento. Nace en 1479 en un mundo totalmente distinto al que va a dejar en 1555. Porque, y esto es algo que pocos saben, Juana, por lo menos de nombre, va a reinar. Va a reinar junto con su hijo Carlos hasta 1555, de tal forma que Juana es la primera reina de Castilla que también va a reinar sobre lo que son las Indias. Este territorio aún desconocido, pero que ya muestra, que ya va dando señas de que va a convertirse en un gran imperio. Así que, por ejemplo, para los que somos mexicanos, deberíamos saber que Juana es la primera reina de lo que ya se puede llamar España, la primera reina de Castilla en también reinar sobre lo que un día será México. Bueno, pues Juana, como todos ustedes saben, pero por si hay alguien que nunca ha escuchado de ella, es hija de los reyes católicos. Es hija de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, probablemente los reyes más famosos de la historia de España. Juana eh, tiene una particularidad, además de que fue correina o reina junto con su hijo Carlos V, es que también reinó junto a su padre y también reinó junto a su esposo. De hecho, podemos considerar a Juana, aunque suene un poco dramática la frase, la víctima de estos tres hombres. Juana va a estar siempre atrapada entre los intereses de estos tres hombres: su padre, su esposo y posteriormente su hijo. Bueno, pues Juana además va a ser reina de Castilla en una época en que la nobleza está perdiendo mucho poder y son tiempos muy convulsos. Si bien es cierto que España ya se perfilaba como la gran potencia mundial, bueno, ya era la potencia mundial, en Castilla va a haber siempre inestabilidad, y no solo en Castilla, también en otras partes del imperio. Así que a Juana le va a tocar una época muy complicada, donde el Estado español, ya podemos empezar a hablar de un Estado español, un Estado-nación a la usanza moderna, apenas se está configurando. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, en Castilla, en la misma Toledo en la que habían reinado como capital sus antepasados, los reyes visigodos. Y va a morir en 1555 en el castillo de Tordesillas, que hoy ya no existe porque ha sido demolido, pero que en aquella época era uno de los palacios reales de esta corte castellana que no tenía una capital fija, sino que era itinerante. Bueno, se encuentra también enterrada en la Capilla Real de Granada, junto a sus padres, los reyes católicos, junto a su sobrino, el príncipe Miguel de la Paz, y junto a su esposo, su amado esposo Felipe el Hermoso, que a pesar de ser borgoñón, un Habsburgo que había nacido en lo que hoy es Bélgica, es de los pocos monarcas digamos, que no nacieron en España, pero que se encuentran
enterrados en territorio español porque también fue rey de Castilla precisamente por ser esposo de Juana. Bueno, Juana va a ser madre de 4 reinas y 2 emperadores. Su hija mayor, Leonor, va a ser reina de Portugal y de Francia. Su hijo Carlos va a ser nada menos que Sacro Emperador Romano Germánico, rey de Castilla y Aragón, junto con los títulos de Sacro Emperador Romano Germánico será también rey de Alemania y rey de Italia. Por eso sus numerales son Carlos V de Alemania y primero de España. Obviamente también va a ser archiduque de Austria y señor de los Países Bajos. Pues bueno, de Carlos creo que casi todos conocemos mucho y también de Juana, pero conviene entender a Juana para entender todo lo que va a suceder posteriormente en España. Bueno, Juana era la tercera hija de sus padres, Fernando e Isabel. Habían tenido 2 hijos antes, Isabel, que va a ser reina de Portugal, Juan, el príncipe de Asturias, su único varón. Enseguida nace Juana y posteriormente María, que va a ser reina de Portugal, y Catalina, que va a ser reina de Inglaterra y tal vez a la que conocemos más de todos los hijos de Isabel y Fernando. Bueno, pues se dice que Juana tenía una complexión clara, era de piel muy blanca, de ojos azules y con un cabello entre rojizo y rubio, como su madre y como su hermana Catalina, y como muchos de los Trastámara, que de hecho habían heredado este rasgo de manera muy obvia de su antepasada Catalina de Lancaster, que había sido una princesa inglesa. Bueno, pues Juana fue muy cercana toda la vida a todos sus hermanos, los amó muchísimo, nunca se sabe que hayan tenido diferencias, fueron una familia muy unida. Isabel se encargó de eso, ¿no? De que sus hijos entendieran que de la unidad de esa familia dependía el destino de todo un continente y que ellos estaban llamados a casarse de acuerdo a su rango, pero también de acuerdo a los intereses políticos de Castilla y el nuevo imperio que se estaba formando. Y vaya qué imperio. No necesito decir que Juana va a ver en primer plano, igual que sus hermanos, cómo Colón regresa a presentarle a Isabel y Fernando su descubrimiento de lo que en aquella época se pensaba que era una nueva ruta hacia la India y que casi inmediatamente, unos años después, va a quedar claro que no se trata de la India, sino de un archipiélago, se pensaba entonces, unas islas, y después se va a descubrir que no son solo islas, sino un gran continente, rico en recursos, pero también habitado por personas a las cuales tanto Isabel como Juana van a considerar vasallos o súbditos de pleno derecho del reino de Castilla y a los cuales van a buscar proteger. Bueno, pues Juana va a tener una vida muy triste. El apelativo de la loca tal vez le va a ser colocado en un intento de restarle autoridad y de suplantar su poder. Lo que es cierto es que Juana había recibido una educación digna de una infanta. Estudió leyes, genealogía, heráldica, gramática, historia, lenguaje, matemáticas, filosofía. Aprendió a leer y a escribir con bastante soltura y elegancia. Leyó a Juvencio, a Prudencio, a San Ambrosio, a San Agustín,
a San Gregorio, a San Jerónimo y también al estadista romano Séneca. Sus tutores, que fueron el fraile dominico Andrés de Miranda, la dama de la corte Beatriz Galindo y su propia madre, se encargaron de educarla en todo lo que una infanta de su familia debería saber. Además de la etiqueta de la corte, aprendió danza, dibujo, era una excelente amazona, una de sus grandes pasiones, modales, música y, por supuesto, aunque sea muy triste, la actividad de cajón para las mujeres de la época, que era bordar y coser. No digo que esté mal, pero a menudo esa era la actividad a la que dedicaban mayor tiempo porque era considerado algo femenino. Bueno, pues además de que habló con soltura las lenguas de la península ibérica, que ya se estaban eh, estructurando de una forma formal, valga la redundancia, en aquella época, habló castellano, leonés, gallego, portugués y catalán, y también fue fluida en francés y latín. Además, gustaba de la caza. Recordemos que en aquella época era una actividad reservada para los nobles, y también practicaba la falconería, además de que se dice que tenía una voz privilegiada y era una gran bailarina, tocando tres instrumentos. Se le conocen tres instrumentos: el clavicorde, la guitarra y el monocorde. Bueno, pues Juana muy temprano va a mostrar, cuando no tiene ni 15 años, va a mostrar una peculiar ausencia de religiosidad. Es escéptica, de hecho, nunca hemos estado muy seguros siquiera de que creyera en Dios, que algo que era muy raro en aquella época. No era devota, no le gustaban los ritos, y esto alarmó a su madre, que justo había establecido la Inquisición, eh, que era una institución que había surgido en Francia, luego había pasado a Aragón y por consejo de Fernando la había establecido en España, porque sabía que en el futuro iba a necesitar, si quería que el reino estuviera unificado, que todos tuvieran la misma religión. Ahora nosotros lo vemos con mucha crítica y hasta con horror, pero en aquella época pues entendamos también lo importante que era la religión y sobre todo lo importante que era tratar de mantener la unidad de un reino, no precisamente matando a los que no creyeran, sino, como después va a ser Isabel, expulsándolos. Bueno, pues en esta época es necesario mencionar, porque llama la atención para lo que después va a ocurrir. Se dice que Juana recibía un castigo cada que blasfemaba o renegaba de Dios, un castigo llamado la cuerda, que consistía en que la colgaban, literal, la colgaban de una cuerda con pesas amarradas de sus pies, como para que se les tirara todo el cuerpo, ¿no? Bueno, obviamente sus confesores se van a quejar de ella porque se niega a participar en el sacramento de la confesión, y van a vigilar estrictamente los libros que le llegan. Pues bueno, por si Juana no fuera lo suficientemente ya rebelde, en 1496, cuando tiene 16 años, va a ser comprometida con Felipe el Hermoso, Felipe de Flandes, Felipe de Habsburgo. Este apellido va a estar a partir de ahora ligado profundamente con el Imperio Español. Bueno, pues los padres de Felipe eran nada menos que Maximiliano I
Maximiliano de Habsburgo, no confundirlo con su descendiente, el emperador de México. Maximiliano era sacro emperador romano germánico y había estado casado con la mujer más rica de Europa, María de Borgoña. Borgoña es este reino que hoy corresponde más o menos con una región limítrofe entre Francia y los Países Bajos y Bélgica. Bueno, pues esta mujer, que era la más rica del mundo, había sido la madre de Felipe el Hermoso y de Margarita de Habsburgo, que también se va a casar con un hermano de Juana, con el, con el príncipe Juan, aunque luego va a suceder una tragedia de la cual hablaremos ya en otro video. Para entonces María ya ha muerto hace muchos años, muere al caer de un caballo y Maximiliano ya no vive en Borgoña, le ha dejado a su hijo espacio para que reine en los territorios que ha heredado de su madre y él se dedica a administrar el Sacro Imperio Romano Germánico desde Viena. Pero obviamente hay una relación cercana porque son padre e hijo y están en constante comunicación, por lo que Maximiliano cree, y también su hijo lo cree, que la mejor esposa que puede tener es Juana, que es hija nada menos que de los que ya son los monarcas más poderosos de Europa y del mundo, sobre todo por el descubrimiento que han hecho 4 años atrás, que en aquella época no se ve todavía como el descubrimiento de un continente, pero que indudablemente está trayendo riquezas a la corona y que promete muchísimo. Bueno, pues am, además esto es parte de una política también, no solo es decidido por Maximiliano, es una política de los reyes católicos que tienen como mayor enemigo a Francia y que si se fijan van a casar a sus hijas y a su hijo de tal forma que puedan rodear a Francia. A, a una hija la van a casar con el rey de Portugal, bueno, a dos, a otra hija con el rey de Inglaterra, con el que algún día podría ser el rey de Inglaterra, aunque luego va a pasar ahí algo que también hablaremos en otro video. De tal forma que van a rodear a Francia a través de Portugal, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico y esta región de Borgoña, que corresponde, como les decía, a partes de lo que hoy es Bélgica y Países Bajos. Esta alianza va a beneficiar mutuamente a los dos, pero en el futuro va a generar una situación que ya la conocemos todos, donde por azares del destino, Carlos va a heredar de su padre, de su madre y de todos sus abuelos el imperio más grande del que se haya oído en Europa, incluso más grande que el de Carlomagno. Y además un imperio global. Pues bueno, Juana se va a casar por poderes, quiere decir, se va a casar en una ceremonia en Castilla, antes siquiera de llegar a, a los Países Bajos, a Flandes. Va a partir del puerto de Laredo en dirección a, a su esposo con una gran corte elegida por su madre, con un gran ajuar, con una dote y con navíos enteros llenos de no solo vestidos, joyas, sino de todo lo que ella pueda necesitar, muebles, atrezzo, eh, vinos, etcétera. Este viaje ya parece ser un mal presagio de lo que va a ocurrir después, porque es un viaje lleno de tormentas. De hecho, todos los viajes es muy extraño. Todos los viajes, o sea, no es extraño porque hay muchas tormentas en ese mar que conecta el norte de Castilla con Inglaterra y con los Países Bajos. Eso, lo extraño no es que haya tormentas, lo extraño es que siempre se habla de grandes tormentas y de hecho en algunas ocasiones se van a hundir barcos enteros con todo y personas del el séquito
de Juana. Pero bueno, Juana va a llegar a Flandes en agosto de 1496 y va a quedar formalmente casada el 20 de octubre de 1496 en una localidad conocida como Lier, al norte de Bruselas. Bueno, entre 1498, o sea, 2 años después de su boda, y 1507, Juana va a dar a luz a 6 niños. 2 de ellos van a nacer en España y 4 van a nacer en los Países Bajos y de hecho se van a criar separados. Los que se quedan en Flandes van a ser criados por su tía Margarita de Habsburgo. Van, van a vivir ahí los 4 y los que se quedan en Castilla, uno va a ser criado personalmente por los reyes católicos y luego, tras la muerte de Isabel, por Fernando, y Catalina es la única que va a crecer junto a su madre. Todos van a ser, absolutamente todos van a ser sendos emperadores y reinas. Bueno, em, una serie de acontecimientos van a poner a Juana en la posición que otros hubieran deseado, pero que ciertamente ella no quería, porque para este punto ya queda claro que su única afición, su único amor es su esposo, de quien se dice además quedó prendada desde el principio y él también de ella, y que además es evidente y se sabe que tenían una vida sexual muy activa, muy frecuente y parece ser que por mucho tiempo bastante satisfactoria. No queda claro que haya habido lo que ahora conocemos como amor, que es más bien un concepto que va a evolucionar a partir de esta época. Es un código, digámoslo así. En aquella época el amor, como lo vemos ahora, no existía. O sea, no es que no existiera, pero no era tan importante como lo va a ser después. Pero ciertamente hubo buenos años. Luego la relación se va a deteriorar a extremos terribles. Pues bueno, resulta que el hermano de Juana, casado de hecho con su cuñada Margarita, va a morir. También va a morir la hija, de hecho muere inmediatamente al nacer, que Juan y Margarita habían procreado y que nace una vez que su padre ya ha muerto. Va a morir Isabel, que es la hermana mayor de Juana y que habría sido la heredera de todo. Y también va a morir el hijo que ha tenido Isabel con Manuel de Portugal, llamado Miguel de la Paz. Es curioso porque este Manuel después se va a casar con su hermana María y van a procrear nada menos que al futuro rey Juan II de Portugal y a Isabel de Portugal, que que va a ser esposa de Carlos V, o sea, se van a casar entre primos. Em, y también va a tener a otras hijas, a otras hijas, pero no los quiero confundir ahorita con tantos hijos e hijas de Juana, así que ni mucho menos de sus hermanas. Así que vamos a hablar por ahora, regresémonos, centrémonos en la familia de los reyes católicos. Pues bueno, ahora Juana va a quedar en primera línea para heredar todo el imperio de sus padres, los reyes católicos, que ya empiezan a tener, ya tienen cierta edad para esta época. Y de hecho, Isabel, previendo que en cualquier momento ella pueda morir y esto genere una crisis de sucesión, va a hacer que su hija Juana y Felipe vengan a Castilla a ser nombrados reyes, perdón, príncipes de Asturias, futuros reyes. Para entonces María ya está casada con Manuel de Portugal, el que había sido esposo de su hermana ahora difunta Isabel, y Catalina ya está casada también con el príncipe de Gales. Pues bueno, de hecho Juana no va a volver a ver a sus hermanos nunca más, una vez
que se casa, a la única que va a volver a ver es a Catalina en un paso por Inglaterra rumbo a Castilla. Bueno, en 1502, una vez que Juana y Felipe han sido ya nombrados por las Cortes de Toro príncipes de Asturias, el título que se da tradicionalmente a los herederos de Castilla y que recuerda esta tradición porque ellos son descendientes de los reyes de Asturias, esta tradición pues de descender literal de los visigodos que han recuperado la península, porque también recordemos que Isabel y Fernando ya han recuperado toda la península después de 7 siglos de presencia musulmana. Esto nos ayuda a entender el prestigio del que gozaban en aquella época. Bueno, una vez que esto ha sucedido, ahora las Cortes de Aragón, porque Castilla y Aragón, aunque ya se habla de España, siguen siendo reinos separados y lo van a seguir siendo hasta que legalmente se unan en 1716 y entonces sí podremos hablar de España. Pero bueno, en aquella época ya se le conoce como España a esta dualidad entre Castilla y Aragón. Ya es llamada así por todos los europeos y desde fuera se le ve como España, aunque hacia adentro la situación jurídica y política y territorial sea más compleja. Bueno, pues las Cortes de Aragón eh, la van a jurar también como heredera, pero, y esto va a dar conflictos en el futuro, el arzobispo de Zaragoza va a ser muy claro de que Juana solo va a poder heredar el reino de Aragón si se llega a un acuerdo con muchas cláusulas entre el rey Fernando y las cortes aragonesas. Pero no importa, el punto es que ya está decidido que ella va a heredar los reinos de sus padres en algún futuro. Algo que también va a pasar en esta época es que Felipe va a regresar a Flandes, pero Juana debe permanecer en Castilla porque ya está embarazada de otro niño. Para este entonces ya ha tenido a Leonor, a Carlos y a Isabel, que están en Flandes. Isabel de la que por cierto hay que hablar porque es de la que menos se habla. Isabel en un futuro va a ser reina de Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero bueno, está esperando a un bebé y Juana debe quedarse en Castilla y aquí es donde empieza a quebrarse algo. Porque Juana, que es dependiente emocional y sexualmente de su esposo, pues se desespera y no soporta estar lejos de él. Juana era una mujer muy celosa, constantemente atacaba a las mujeres que se le acercaban a Felipe y también Felipe no hacía nada para amainar sus celos, porque la verdad era lo que nosotros conocemos como un Don Juan. Felipe era aficionado a enredarse con todo tipo de mujeres, nobles y plebeyas. Y esto va a hacer que Juana obviamente sufra mucho. No tengo que explicar, no tengo que explicarle a nadie cómo pueden operar los celos en el ser humano. Es un fenómeno muy complejo. Pues bueno, en 1504 va a morir Isabel y Juana se va a convertir inmediatamente en reina de Castilla y Felipe se va a convertir en rey de Castilla. Pero cuando esto sucede, Juana está en Flandes y de hecho sufre porque no puede asistir a los funerales de su madre. En esta época su relación con Felipe se ha deteriorado tanto que él la mantiene encerrada porque ella llora, grita, patalea constantemente, digamos que tiene escenas de celos. Y aquí es donde quiero empezar a hablar sobre el tema de la locura. No caigamos en decir que Juana era una loca celosa, porque estamos siendo misóginos.
Las mujeres de aquella época sufrían ya bastante al tener que estar casadas y sometidas a su esposo. Y entonces imaginémonos además tener que ser víctima de un hombre que te encierra, que te hace sentir celos todo el tiempo y que te manipula y que te subestima y que te insulta. Yo creo que cualquiera terminaría comportándose como se va a terminar comportando Juan en un futuro. Los especialistas de hoy, al igual que su descendiente Carlota, porque Carlota desciende de Juana, pues opinan lo mismo, opinan que más que loca, pues estaba desesperada, era agresiva a veces, sí, pero da más signos de depresión o de ansiedad que de una locura propiamente dicha. Esa palabra, de hecho, no es muy formal, pero no parece que haya tenido alguna condición mental muy grave. Más bien fue una mujer de su época y todos la llamaron loca por así convenir a sus intereses. Y tan es así que así ha pasado a la historia. Pero aquí trataremos en el futuro de referirnos a ella como Juana de Castilla. Juana, la reina de Castilla. Pues bueno, Juana ya es reina de Castilla con tan solo 20 años. Pero su padre, que ahora es viudo, no quiere soltar el poder que había tenido como rey consorte de Castilla, así que manda acuñar monedas que dicen Fernando y Juana, rey y reina de Castilla, León y Aragón. O sea, él quiere dejar claro que él va a reinar junto con su hija. Algo que de hecho es inaudito. Casi siempre estamos acostumbrados a, si analizamos la historia de las monarquías, a ver que o reinan solos o reinan con su consorte. Pues no, aquí lo que él planea es que ya reine junto con su padre, tal como en el futuro va a reinar junto con su hijo, por un acuerdo bastante único. Pues bueno, obviamente Felipe no está de acuerdo en esto. Yo soy el esposo de Juana, dice Felipe. ¿Por qué? Porque va a haber otro rey. Y él también manda acuñar sus monedas que dicen Felipe y Juana, poniendo primero su nombre, por supuesto, Felipe y Juana, rey y reina de Castilla y León, y además archiduques de Austria. Bueno, la moneda, se imaginan, estaba muy plena de títulos. También hay que entender que obviamente en esta época se empiezan a generar bandos porque hay quienes confían más en Fernando por obvias razones que en Felipe. No solo porque Felipe es un extranjero, sino porque pues no lo conocen, ¿no? Y Fernando va a tomar una decisión que en el futuro le va a generar cero beneficios y más problemas. En un intento de demostrar su poder y también de amenazar a Felipe, porque recordemos que Felipe pertenece a esta familia de Borgoña y de Austria que han sido enemigos de Francia en el pasado, enemigos acérrimos, porque de hecho uno de los reyes de Francia le ha robado la esposa a nada menos que a Maximiliano, el padre de Felipe, que se casó varias veces y de quien hablaremos en otro video. Pues bueno, Fernando se va a casar con Germana de Foix, una sobrina del rey de Francia, con la que espera producir un heredero. Fernando amó a Isabel, se dice, pero pues es un hombre viudo y todavía no es tan grande y se casa otra vez con una mujer bastante joven y bella, que además pertenece a la familia real de Francia. Esto solo va a ocasionar que los castellanos, ahora sí, en masa, apoyen a Felipe y a Juana, porque no quieren que el legado de su amada reina Isabel se vea mermado por esta nueva esposa y el hijo que pueda tener con Fernando, ¿no? Es una cuestión casi de orgullo, además de que Castilla y Francia han sido enemigos históricos. Entonces, pues todo va viento en popa en esta época para Felipe y Juana. Eh, Felipe obviamente
y Felipe y Juana vienen a Castilla a ser jurados como reyes, pero no va a ser tan fácil, porque Fernando va a seguir intrigando. Aparentemente les deja el poder, pero empieza a hacer tratos secretos con algunos miembros de la nobleza para presionar para que sea él el que sea nombrado el gobernador o el rey o el que ejerce el poder en Castilla. Obviamente esto lo va a enfrentar a Felipe, lo va a enfrentar a la propia Juana, a su hija, a quien dicen quiso mucho y ella también sin duda lo quiso a él, pero que tenía su carácter. Esto los va a enfrentar, pero va después de un año o dos de inestabilidad, finalmente en 1506 las cortes van a jurar, ahora sí, de forma definitiva, a Felipe y a Juana como reyes de Castilla y a su hijo Carlos, que ya era un niño de unos 3 4 años, como Carlos primero de Castilla y León. O sea, están obviamente hablando a futuro, que Carlos algún día será el primer Carlos de Castilla y que es el heredero. Pero este trato no va a durar mucho, porque unos meses después, entre julio y septiembre, va a haber paz, pero en septiembre va a morir Felipe. Muchos dicen que de hecho murió envenenado por Fernando. Hasta la fecha se piensa eso. Juana estaba además esperando a su última hija, Catalina, que es la que va a vivir con ella por siempre. Y bueno, en esta época obviamente nos llegan todas estas leyendas de que Juana viaja por todo el reino con el cofre, con el ataúd de su esposo y que se niega a enterrarlo. La realidad es que, y muchos historiadores están de acuerdo, probablemente se negó a enterrarlo porque era una manera de prevenir que nadie quisiera casarse con ella. Tal vez su padre hubiera intentado o las cortes hubieran intentado forzarla a casarse con algún otro príncipe o monarca europeo y ella no quería. Y pues si los pensamos, incluso aunque suene muy curioso, ¿quién va a querer casarse con una mujer que dice que su esposo todavía está vivo y que además se la vive abrazada del ataúd? ¿No? Sería hasta humillante, podemos decirlo de esa manera. Bueno, Juana en esta época está muy lúcida, bastante lúcida, aunque no lo crean, y intenta empezar a, como debe ser, a reinar como Juana de Castilla, mientras sus hijos están siendo criados en Flandes, su otro hijo Fernando está con su abuelo, pero resulta que Fernando y Felipe habían considerado en el pasado y de hecho habían firmado un trato secreto donde los dos decían que confirma y todo que Juana pues estaba mentalmente incapacitada para reinar. Y les digo, probablemente este sea el origen de toda la leyenda de su locura. Simplemente Felipe y Fernando deciden que a los dos les conviene decir que ella está enferma, que es una pobre loca y que no debe reinar. Pues bueno, entre que Juana es evidentemente la reina legítima de Castilla, pero que su padre no quiere soltar el poder y en esta época hay una gran plaga que elimina a la mitad de la población de Castilla y hay hambrunas, pues va a ser un periodo de mucha inestabilidad. Finalmente, Fernando y su hija se van a reunir en Hornillos, en Castilla, en 1507. Y Fernando va a intentar que ella le firme un papel donde ella le da el poder, ¿no? Y de hecho él va a decirle a todos que así ha sucedido, pero Juana, que era muy inteligente y muy hábil, se va a encargar de promulgar un edicto donde ella deja claro que nunca va a ceder a sus derechos como reina. Y aunque Juana
es y va a seguir siendo hasta 1555 la reina de Castilla. La verdad es que a partir de este momento, pues nadie la toma en cuenta. Ella va a ser la reina, obviamente la van a respetar, pero el que va a gobernar realmente va a ser su padre junto con el arzobispo Jiménez de Cisneros, que había sido además muy importante, un importante consejero para Isabel la Católica, que era considerado por muchos incluso más poderoso que los reyes, porque además la iglesia ejercía un gran poder en aquella época. Y bueno, ya desde estos años, entre 1507, 1509, 1510, se va a empezar a hablar cada vez más de episodios donde Juana ataca, muerde, eh, no se baña, no se quiere cambiar de ropa, grita, llora. Pero bueno, ya es una viuda, está lejos de sus hijos, su madre ha muerto, su padre la tiene prácticamente encerrada. Nunca es que estuviera secuestrada, pero sí. También ella no quería salir de sus castillos, pero entendamos que sí estaba literal secuestrada por sus familiares. Sé que es una situación difícil de entender, solo para no complicarnos mucho, veámoslo de esta manera. Le va a pasar un poco lo mismo que a Carlota. No está secuestrada del todo, pero ella misma, ante el dolor que siente por distintas razones, podríamos resumirlo en una frase. Dice, pues yo soy la reina, hagan lo que quieran, solo respétenme, pídanme permiso, avísenme, pero en general háganlo todo ustedes, porque yo no me siento muy bien. Y vaya que tenía motivos para sufrir, ¿no? Nunca va a superar la muerte de Felipe, esa es una realidad. Pues bueno, Fernando va a morir también, sin haber tenido un heredero, así que Juana se va a convertir ahora en reina de Aragón. Pues bueno, no solo va a ser reina de Aragón, porque el título de rey de Aragón tiene otros títulos que son los siguientes. Denme un momento. Rey de Sicilia, o sea, va a ser Juana reina de Sicilia, reina de Nápoles y reina de Navarra. Nada más. Imagínense todos esos territorios en Italia, todos esos territorios peninsulares. Ahora sí, Juana es la reina absoluta de lo que empieza a ser este imperio español. Pero resulta que para entonces se considera que ahora sí es grave la situación, porque ahora que ya no está Fernando, y aunque el cardenal Cisneros es más o menos el que ejerce el poder real, pues se necesita afianzar a alguien en el trono. ¿Y qué va a pasar? Que se va a decidir que su hijo Carlos, que ya tiene 17 años para 1517, venga a España a reinar. Pues bueno, Carlos va, Carlos, que ni siquiera habla español, que ha sido criado en Flandes de una manera excelente, pero muy a la borgoñona, muy, pues sí, lo que hoy llamaríamos un belga. Imaginémonos, no existía como tal Bélgica en esa época, pero después va a ser Bélgica. Es como un belga llegando a España, ¿no? No conoce a su gente, no conoce sus costumbres, pero va a llegar a reinar, pero no va a llegar a reinar automáticamente. Tiene que convencer a su madre de que lo nombre rey junto a ella. Y ella va a firmar, y a partir de ese momento y hasta 1555, Carlos y Juana van a ser los reyes en conjunto, madre e hijo. Obviamente Carlos es el que va a gobernar. A partir de esta época, pues ya no va a ocurrir
tanto en la vida de Juana, va a estar recluida junto con su hija Catalina y después sola. La van a visitar constantemente sus hijos, eso es cierto, tampoco hay que imaginarnos que estaba en la soledad total, pero tampoco es que la visitaran muy seguido. Algunos de sus nietos incluso la van a visitar también, pero digamos que no pasaba tan a menudo. El último episodio realmente importante de la vida de Juana y que nos dice mucho de su personalidad es la revuelta de los comuneros. En 1520, la nobleza castellana organiza lo que se considera por muchos una de las primeras revoluciones, si no es que la primera revolución de la historia, porque la nobleza castellana, que está furiosa de que este belga, aunque sea su rey legítimo, venga a reinar y encima traiga a muchos alemanes y borgoñones y pues sí, belgas a puestos importantes del gobierno y que además perciben que se está llevando riquezas de Castilla y caballos y lo que está llegando, lo que empieza a llegar de las Indias, se lo está llevando todo a su amado Flandes, pues organizan una rebelión, la revuelta de los comuneros. Pues bueno, estos nobles van a intentar que Juana les firme un documento donde ella pues básicamente restaure el antiguo régimen de los reyes católicos, que las cosas se hagan como se hacían antes y que pues literal a lo mejor ya quiten de en medio a Carlos. No queda muy claro qué tan efectivo hubiera sido este edicto, pero es un hecho que si Juan afirma, le está quitando por completo tal vez hasta la legitimidad para reinar junto con ella a Carlos. Ellos no querían a Carlos. Pero Juana, que es muy inteligente y que es una reina en todo el sentido y que entiende cuál es su deber, ya no solo como madre, sino como reina, y que sabe todo lo que lucharon sus padres, los reyes católicos, para lograr la unidad de Castilla y para forjar ese incipiente imperio, decide que no va a traicionar a su hijo y no firma nada. No va a firmar absolutamente nada. Y se sabe que en este episodio, María de Padilla, una noble castellana, que de hecho es hermana del primer virrey de la Nueva España, le dice, señora, casi llorando, ¿no? Qué diferente hubiera sido todo si hubieras sido más valiente y nos hubieras ayudado. O sea, la quiere como manipular, ¿no? Casi le está diciendo, nos va a ir muy mal por esta decisión que acabas de tomar. Pues bueno, obviamente a ellos sí les fue un poco mal, a varios de los comuneros los ejecutaron, pero al imperio español no le va a ir nada mal en los próximos siglos. Y de eso vamos a hablar en el siguiente video. Ya no hay hasta este punto, la verdad, mucho que contar de Juana. Va a vivir recluida hasta 1555 junto a su hija Catalina hasta que ella se casa. Va a ser visitada constantemente por sus hijos. Leonor, Carlos sobre todo, lo van a visitar con regularidad. También la va a visitar su sobrina y nuera Isabel de Portugal. También va a recibir visitas en algún punto de su nieto, el futuro Felipe II, y de su otra nieta sobrina, María Manuela de Portugal, hasta que muera el 12 de abril de 1555 con 75 años. Había pasado toda una época. La Edad Media había dado sus últimos gritos y ahora nacía toda una nueva época. Podemos decir que el Renacimiento, pero más que el Renacimiento, lo que conocemos nosotros como la modernidad, la era moderna. Juana había sido ese puente entre un mundo que había muerto y el nuevo mundo, la nueva forma de hacer las cosas. Y seguramente Juana se enteró de que un hombre llamado Hernán Cortés había
conquistado un imperio del otro lado del mar. Y seguramente Juana se sintió muy orgullosa de su hijo, a pesar de todo el dolor. Amó a sus hijos. No fue una excelente madre, si la juzgamos como madre, no fue la verdad una madre cercana porque su único amor fue su esposo. Pero ciertamente quiso y estuvo orgullosa de sus hijos y vaya que tuvo razones para estar orgullosa, pues muchos de ellos dieron pruebas de ser excelentes gobernantes. Sus hijas, y al igual que ella, las cuatro, van a sufrir inmensamente y como dijo alguna de sus hijas, no dará la historia reinas más infelices que las de nuestra familia. Y pues la verdad es que podemos aplicar esto no solo a Juana, sino a sus hijas, a todas sus hermanas, que a todas les fue pues un poco mal, incluso a Isabel, que va a sufrir mucho había sufrido mucho también durante su vida, y podemos incluir a su abuela, Isabel de Portugal, de quien se dice de hecho heredó o podría haber heredado, es una teoría, pues algún gen para una enfermedad mental. Como les digo, hoy los historiadores, hoy los expertos y los historiadores que analizan en conjunto a Juana hablan más de una melancolía o de un desorden depresivo que de una psicosis o esquizofrenia, aunque también se manejan esas teorías. Habrá que hacer otro video para analizar el tema, porque algo es cierto, que si analizamos el árbol genealógico de Juana, en la primera que se presenta algo parecido a locura es en Isabel de Portugal. No hay otro antepasado de Juana cercano, ni siquiera lejano, del que podamos decir haya sido mentalmente inestable. Aunque es cierto que hay algunos antepasados de Juana de los que no sabemos tanto, o no existen tantos datos, y si existieron, no se han encontrado o se perdieron. Por ejemplo, Isabel la Católica es hija de Isabel de Portugal, que a su vez es hija de una mujer llamada Isabel de Barcelos, de la cual no sabemos casi nada. Tampoco tenemos muchísimos datos de Mariana Fernández de Córdoba, que era la abuela de Fernando el Católico, ni tenemos tampoco tantos datos de Leonor de Albuquerque, ni de Catalina de Lancaster. Es algo que es un reto cuando analizamos la historia de la Edad Media. Llega un punto en el que si no estamos hablando del rey, no, de los demás personajes no tenemos muchos datos sobre su comportamiento, su personalidad, su apariencia, nada. Pero será objeto de otro video hablar sobre esta constante que a partir de Isabel de Portugal, la abuela, no la esposa de Carlos, sino la mamá de Isabel la Católica, de Juana y de sus descendientes va a reproducirse a menudo, ¿no? Esta constante de la locura. Pues bueno, Juana de Castilla, una de las grandes mujeres de la historia, murió el 12 de abril de 1555 en el castillo de Tordesillas, en ese mismo pueblo, en esa misma villa, una pequeña ciudad, donde años atrás se había dividido el mundo. Y la mitad del mundo que le va a corresponder gobernar a Castilla va a ser gobernada de forma excelsa por varios de los descendientes de Juana. Y de ello hablaremos en los siguientes videos. Muchas gracias. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Comenten, compartan, suscríbanse y no se pierdan los demás videos sobre historia de España, sobre la independencia de la Nueva España y sobre el Segundo Imperio Mexicano, que están en el canal. Buen día.